Imagínese leer sobre un rey que gobernó un país lejano y descubrir que inscripciones antiguas de otras civilizaciones confirman todos los detalles de su reinado. ¿Cómo es posible? Esta es la realidad de la arqueología bíblica, un campo en el que se demuestra que los personajes, antes confinados a la Biblia, existieron más allá de sus páginas, registrados en inscripciones, monumentos y textos históricos de otras culturas. El estudio de la arqueología bíblica va más allá del descubrimiento de objetos antiguos. Se trata de revelar la verdad que se esconde tras los personajes que marcaron la historia, muchos de los cuales aparecen en lugares y documentos inesperados fuera de la Biblia. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, muchas figuras de la Biblia, tanto destacadas como menos conocidas, han sido confirmadas por pruebas externas. Personajes como los reyes David y Salomón, antes considerados únicamente míticos o legendarios, se ven ahora a través del prisma de la historia, pues sus nombres aparecen en inscripciones de los vecinos del antiguo Israel. Uno de los ejemplos más notables es la estela de Tel Dan, descubierta en 1993, que contiene una referencia a la Casa de David, proporcionando la primera confirmación histórica de la existencia del rey fuera del texto bíblico. Estos sorprendentes hallazgos desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. La Biblia, a menudo considerada una obra espiritual y literaria, se revela como un reflejo de acontecimientos y personajes históricos reales cuya influencia se extendió más allá de las fronteras de Israel. Los descubrimientos de Asiria, Babilonia y Egipto demuestran que estas figuras bíblicas no estaban aisladas en el mundo de las escrituras, sino que eran conocidas y referenciadas por las grandes potencias de la época. A través de estas fuentes externas, los personajes bíblicos adquieren una nueva dimensión, demostrando su importancia en un mundo mucho más amplio de lo que antes se imaginaba. Los reyes del antiguo Israel y Judá se cuentan entre las figuras más conocidas de la Biblia, a menudo representados como poderosos gobernantes que marcaron el curso de sus naciones. Sin embargo, durante muchos años su existencia fue discutida por los estudiosos, ya que había pocas pruebas arqueológicas que respaldaran los relatos bíblicos. La situación cambió a mediados del siglo XX, cuando los descubrimientos del Antiguo Oriente Próximo empezaron a arrojar luz sobre la historicidad de estos reyes. Inscripciones y monumentos de los imperios circundantes confirmaron la presencia de figuras bíblicas como el rey David, el rey Acab y el rey Ezequías, demostrando que estos gobernantes tenían un lugar en la historia más allá de la narración bíblica. El reinado del rey David es quizá el ejemplo más significativo. Durante años, su existencia se consideró legendaria, y los escépticos se preguntaban si una figura tan poderosa había vivido realmente. Sin embargo, el descubrimiento de la estela de Tel Dan en 1993 proporcionó pruebas innegables de la realidad histórica de David. Esta inscripción fragmentaria halada en el norte de Israel menciona la Casa de David, en el contexto de una victoria militar. Este descubrimiento fue revolucionario, ya que representó la primera referencia extrabíblica a David, confirmando que fue un rey real que gobernó sobre Israel. También demostró la gran influencia de la dinastía de David, que se extendía a los reinos vecinos de Aram y más allá. Del mismo modo se creía que el rey Ahab, uno de los reyes más famosos de Israel, era una figura de la mitología bíblica hasta que se produjo un hallazgo crucial en 1868. El famoso obelisco negro de Salmanasar III, un rey asirio, muestra a Ahab en plena batalla, presentándolo como vasallo del imperio asirio. Este artefacto no solo prueba la existencia de Ahab, sino que también subraya su papel en las luchas geopolíticas de la época, interactuando con el poderoso imperio asirio de un modo que la Biblia solo menciona brevemente. El rey Ezequías, otra figura importante del Antiguo Testamento, suele ser recordado por sus reformas y su defensa contra el asedio asirio de Jerusalén. Su existencia está confirmada por múltiples fuentes arqueológicas, entre ellas un sello hallado cerca de las ruinas de Jerusalén, con su nombre y título. Este sello, conocido como el sello de Ezequías, se encontró en 2009 y proporcionó más pruebas del reinado de Ezequías y de los relatos bíblicos de su gobierno. También afirma la exactitud de la Biblia al detallar el contexto histórico de Jerusalén durante el siglo Bocha, a.c. Estos descubrimientos arqueológicos, junto con otros, ofrecen pruebas convincentes de que muchos reyes bíblicos no eran meras figuras de mitos y leyendas, sino que formaban parte de un relato histórico más amplio. Gobernaron reinos que interactuaron con los grandes imperios de su época,
y sus acciones tuvieron consecuencias mucho más allá de las fronteras de Israel. La validación externa de estos reyes enriquece nuestra comprensión de sus reinados y subraya la profunda conexión entre la Biblia y el mundo antiguo. Los profetas del Antiguo Testamento no solo eran líderes espirituales, sino también figuras políticas que desempeñaron un papel fundamental en la conformación de la historia de Israel y de sus naciones vecinas. Aunque sus voces se dirigían a menudo al pueblo de Israel, advirtiéndole del juicio o llamando al arrepentimiento, algunos de estos profetas también se mencionan en fuentes externas, lo que arroja luz sobre su impacto histórico. Figuras como Isaías, Jeremías y Elías, cuyas profecías marcaron el destino de Israel, aparecen en contextos ajenos a la Biblia, lo que ayuda a situar sus mensajes en un marco geopolítico más amplio. Uno de los ejemplos más llamativos de profeta bíblico hallado fuera de la Biblia es Isaías. El profeta Isaías se menciona indirectamente en los registros asirios, concretamente en los anales del rey Senaquerib. En estos textos, Senaquerib relata su campaña contra Judá, que culminó con el asedio de Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías. La inscripción del rey asirio describe cómo la ciudad de Ezequías fue rodeada por su ejército, pero no menciona la dramática intervención que más tarde se recogería en la Biblia, en la que un ángel del Señor abatió a miles de soldados asirios. Aunque no se nombra directamente a Isaías, los estudiosos deducen que su papel profético al aconsejar a Ezequías durante esta crisis concuerda con la narración asiria, lo que supone una confirmación indirecta de su presencia histórica. Otro profeta cuya influencia se reconoce más allá del texto bíblico es Jeremías, conocido como el profeta llorón. Las profecías de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo de Judá son famosas en la Biblia. Sin embargo, sus acciones también aparecen en los registros babilónicos. En el año 597 a.C., después de que la primera oleada de exiliados fuera deportada a Babilonia, una inscripción babilónica hace referencia al profeta de los judaítas, que fue encarcelado por el rey babilonio Nabucodonosor. Esta referencia, aunque breve, confirma que Jeremías no solo era una figura importante dentro de Judá, sino que también era conocido en la región en general como alguien cuyas palabras tenían peso más allá de las fronteras de su patria. Elías, uno de los profetas más venerados de la tradición israelita, es otra figura cuya presencia histórica se insinúa en fuentes externas. Aunque las referencias directas a Elías son escasas, existen relatos sobre el clima político y religioso de la época en los antiguos reinos de Israel y Judá que se ajustan estrechamente a los acontecimientos que rodearon su vida. La tensión entre Israel y las vecinas ciudades-estado fenicias, especialmente bajo el reinado del rey Ahab, refleja el tipo de conflicto religioso al que se habría enfrentado Elías. Las pruebas arqueológicas de las prácticas religiosas y el culto a Baal durante este periodo apoyan indirectamente la narración bíblica de los enfrentamientos de Elías con los profetas de Baal. Estas referencias externas a los profetas bíblicos subrayan su importancia, no solo como figuras religiosas, sino como individuos cuyas acciones repercutieron en todo el mundo antiguo. La corroboración de su existencia e influencia a través de los registros arqueológicos e históricos dibuja una época en la que estos profetas participaban activamente en la política, los conflictos y la cultura de su tiempo, influyendo no solo en Israel sino en todo el cercano Oriente Antiguo. Los relatos bíblicos describen a menudo historias trágicas pero transformadoras de individuos y grupos exiliados de Israel y Judá a tierras extranjeras. Estos cautiverios no fueron meros momentos de desplazamiento, sino acontecimientos fundamentales que configuraron la identidad de los israelitas e influyeron en su desarrollo espiritual y cultural. Entre los más notables se encuentran los exilios a Babilonia, pero estas migraciones forzadas no se limitaron al imperio babilónico. Otros imperios como Asiria también desempeñaron papeles significativos en la vida de los personajes bíblicos. Estas experiencias históricas, aunque registradas en la Biblia, también encuentran su eco en registros externos y pruebas arqueológicas de estos antiguos imperios. Una de las historias más llamativas es la de Daniel, que fue llevado de joven a Babilonia durante el exilio de Judá. Su relato es bien conocido por su fidelidad y los retos a los que se enfrentó en la corte babilónica, como interpretar sueños y sobrevivir al foso de los leones. Aunque la Biblia presenta a Daniel como una figura central, fuentes externas arrojan luz adicional sobre su papel y el contexto más amplio en el que vivió. El imperio neobabilónico era una época de agitación política, y la presencia de Daniel en la corte del rey Nabucodonosor
no es solo un relato de supervivencia y fe, sino también una historia sobre la interacción entre los israelitas y los grandes imperios del mundo antiguo. Los registros babilónicos, aunque no mencionan directamente a Daniel, sí hacen referencia a los tipos de prácticas y cortes reales que Daniel habría encontrado, como la existencia de consejeros reales, intérpretes de sueños y un alto nivel de compromiso político con los pueblos conquistados. Otro ejemplo proviene del relato del rey Joaquín, el rey de Judá que fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 597 a.C. La Biblia recoge la liberación de Joaquín tras 37 años en Babilonia, pero fuentes externas proporcionan detalles adicionales sobre su vida durante y después del cautiverio. Los textos babilónicos mencionan al rey de los judaítas, y se cree que Joaquín gozó de un estatus especial durante su encarcelamiento, recibiendo una asignación regular del rey babílico. Esta situación pone de relieve el inusual trato que recibían los reyes capturados en la antigüedad, donde a menudo se les mantenía con vida y se les utilizaba como peones diplomáticos en la política imperial. Además, los relatos bíblicos del exilio judío en Babilonia coinciden con los registros babilónicos que describen el traslado de poblaciones enteras. La crónica babilónica y otras inscripciones confirman las deportaciones masivas y la reestructuración de los territorios conquistados, lo que demuestra que la reubicación forzosa de los israelitas no fue solo una narración bíblica, sino un acontecimiento histórico significativo, registrado en los anales oficiales del Imperio Babilónico. Estas historias de cautiverio y supervivencia son algo más que meras narraciones religiosas, reflejan circunstancias históricas reales. Los registros externos y los hallazgos arqueológicos relacionados con los exiliados ponen de relieve el importante papel que desempeñaron estas experiencias en la conformación de la identidad del pueblo judío, su fe y sus relaciones con los imperios extranjeros. No fueron simples víctimas pasivas del imperio, sino participantes activos en el complejo mundo de la antigua política internacional. A lo largo de la narración bíblica, las interacciones entre Israel y los reyes extranjeros a menudo tienen un peso significativo, tanto en la configuración del destino de la nación como en la puesta de relieve de las tensiones geopolíticas más amplias del antiguo Cercano Oriente. Figuras como el rey Nabucodonosor de Babilonia, el rey Ciro de Persia y el faraón Necao de Egipto no solo ocupan un lugar central en el relato bíblico, sino que también se conocen a través de fuentes externas, lo que confirma su impacto en la historia de Israel. Estos reyes, cuyas decisiones afectaron directamente al destino de Israel, aparecen tanto en textos bíblicos como en inscripciones antiguas, revelando las complejas relaciones entre Israel y sus poderosos vecinos. Nabucodonosor, quizá el más infame de estos gobernantes extranjeros, es una figura clave en la historia bíblica de la caída de Judá. Su conquista de Jerusalén en 586 a.C. y la posterior destrucción del primer templo es un momento crucial en la historia judía. El nombre y las acciones de Nabucodonosor están ampliamente registrados en las inscripciones babilónicas, que relatan sus campañas militares y sus proyectos de construcción. Estos registros coinciden a menudo con el relato bíblico, en particular con el libro de Daniel, donde se describe el papel de Nabucodonosor como conquistador y su interacción con los israelitas exiliados. Sus inscripciones se refieren al asedio de Jerusalén y a la deportación de su pueblo, lo que supone una confirmación histórica del retrato bíblico de un conquistador despiadado y decidido. Uno de los hallazgos más significativos es la crónica babilónica, que detalla las campañas de Nabucodonosor y su destrucción de Jerusalén, en consonancia con la narración bíblica de la caída de la ciudad. El rey Ciro de Persia, otro rey extranjero que aparece de forma destacada en la Biblia, es retratado como un libertador. Tras la caída de Babilonia, Ciro permitió a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Su política de repatriación queda confirmada por el cilindro de Ciro, un cilindro de arcilla con un edicto del rey. El cilindro, descubierto en 1879, describe la conquista de Babilonia por Ciro y su posterior decreto que permitía a los pueblos desplazados, incluidos los israelitas, regresar a sus tierras. Este registro histórico concuerda con el relato bíblico del libro de Esdras, donde el decreto de Ciro se describe como el cumplimiento de la profecía, permitiendo a los judíos exiliados reconstruir su templo. La participación del faraón Necao de Egipto en la historia bíblica es otro ejemplo de influencia extranjera.
Las campañas militares del faraón Necao en la región, en particular su batalla contra el rey Josías de Judá en Megiddo en el año 69 a.C., están recogidas tanto en la Biblia como en fuentes egipcias. La Biblia narra la trágica muerte de Josías a manos de las fuerzas de Necao, que provocó el debilitamiento de Judá y su posterior caída en manos de Babilonia. Las inscripciones egipcias mencionan los esfuerzos militares de Necao y su papel estratégico en la región, lo que confirma su gran influencia en el destino político de Judá e Israel. Estos reyes extranjeros no solo influyeron en la historia de Israel a través de sus conquistas militares y decisiones políticas, sino que también ilustran el contexto más amplio en el que los israelitas interactuaron con poderosos imperios. Su presencia tanto en fuentes bíblicas como externas subraya la interconexión del mundo antiguo, en el que el auge y la caída de las naciones se veían a menudo influidos por las acciones de estos poderosos gobernantes. La confirmación de sus acciones a través de los registros arqueológicos e históricos enriquece nuestra comprensión de la narración bíblica y sitúa a Israel en el amplio tapiz de la geopolítica antigua. Aunque las narraciones bíblicas suelen centrarse en figuras masculinas, muchas mujeres también desempeñaron papeles cruciales en los relatos que dieron forma a la historia de Israel. Su influencia, aunque a veces subestimada, se extendió más allá de las fronteras de Israel, y sus nombres aparecen ocasionalmente en fuentes externas, arrojando luz sobre sus funciones en contextos tanto bíblicos como históricos. Mujeres como la reina Jezabel, Ester y la reina de Saba, cuyas acciones entretejen el relato bíblico, aparecen también referenciadas en inscripciones y registros de civilizaciones vecinas, lo que ofrece una comprensión más amplia de su importancia histórica. Una de las mujeres más conocidas de la Biblia es la reina Jezabel, esposa del rey Acab de Israel. La historia de Jezabel en la Biblia está marcada por su introducción del culto a Baal en Israel y sus posteriores conflictos con el profeta Elías. Mientras que la narración bíblica la retrata como una figura malvada, los registros históricos pintan un cuadro más complejo. El nombre de Jezabel aparece en varias inscripciones asirias y fenicias que la relacionan con la poderosa familia real fenicia de la que procedía. Estos registros revelan que Jezabel no solo era una figura política en Israel, sino que también formaba parte del panorama geopolítico más amplio de la época. Su conexión con los dioses fenicios y su influencia en la corte real de Israel se ven confirmadas por hallazgos arqueológicos que arrojan luz sobre la dinámica religiosa y política de la época. El libro de Ester narra la historia de una mujer judía que ascendió al trono persa y salvó a su pueblo de la aniquilación. Aunque los hechos que rodean a Ester no están directamente confirmados por las inscripciones persas, su posición como reina en la corte del rey Jerjes es plausible en el contexto de la historia persa. El imperio persa era conocido por su amplia red de mujeres de la realeza que ejercían una influencia significativa, y las pruebas arqueológicas de la época sugieren que las mujeres judías podrían haber desempeñado papeles destacados en la corte real. Además, la descripción que hace el libro de Ester de los decretos reales, las intrigas palaciegas y la supervivencia judía coincide con las prácticas históricas del imperio persa, lo que proporciona un telón de fondo para la historia bíblica. La reina de Saba es otra destacada figura femenina cuya historia trasciende el relato bíblico. En la Biblia visita al rey Salomón para poner a prueba su sabiduría, y su encuentro desemboca en una admiración mutua. Aunque la identidad exacta y los orígenes de la reina de Saba siguen siendo objeto de debate, su aparición tanto en la Biblia como en textos externos apunta a su importancia en el mundo antiguo. Antiguos documentos árabes y etíopes mencionan a una reina que gobernaba un próspero reino y mantenía relaciones diplomáticas con Israel. Estos relatos, aunque no siempre coherentes, indican que la influencia de la reina de Saba se extendió mucho más allá de la narración bíblica, situándola como una figura clave en los intercambios políticos y culturales entre la península arábiga, África y el Mediterráneo. Las historias de estas mujeres, representadas tanto en la Biblia como en fuentes externas, ponen de relieve el importante papel que desempeñaron en la configuración del panorama político, cultural y religioso de su época. Al examinar a estas figuras a través de la lente de las escrituras y de los registros históricos, obtenemos una comprensión más rica de su impacto y de la interconexión de las civilizaciones antiguas. Estas mujeres no fueron espectadoras pasivas de la historia, sino participantes activas cuyas acciones resonaron mucho más allá de su entorno inmediato. A lo largo de la narración bíblica, los líderes militares y los guerreros emergen como figuras significativas, cuyas acciones no solo dieron forma a la historia de Israel,
sino que también dejaron una huella en el mundo antiguo en general. Figuras como el rey David, el general Joab y el rey asirio Tiglat-Pileser desempeñan papeles clave en el texto bíblico, pero su influencia puede rastrearse a través de registros externos y hallazgos arqueológicos que confirman su importancia histórica. Estos líderes militares no eran meros guerreros, sino figuras estratégicas cuyas decisiones repercutieron en todo el antiguo Oriente Próximo, afectando al equilibrio de poder en la región. El rey David es quizá el más emblemático de los líderes militares de Israel, conocido por sus victorias sobre los filisteos, su unificación de las tribus israelitas y su establecimiento de Jerusalén como centro político y espiritual de Israel. Aunque la Biblia presenta a David como el rey heroico, las pruebas externas corroboran su existencia y sus proezas militares. Inscripciones como la estela de Tel Dan, un monumento arameo, mencionan la Casa de David y proporcionan la primera referencia no bíblica a la dinastía de David. Este descubrimiento ha sido fundamental para confirmar la realidad histórica del reinado de David y su liderazgo militar. Los hallazgos arqueológicos en Jerusalén y las regiones circundantes apoyan aún más la idea de que David fue una figura central en el establecimiento de la antigua ciudad, alineando la narración bíblica con la evidencia material de un reino floreciente. Joab, el comandante militar de David, también desempeña un papel importante en la historia bíblica, supervisando muchas de las batallas más cruciales de David. Su liderazgo en las batallas contra los amonitas y su papel en la política interna de Israel ponen de relieve su importancia como estratega militar y figura política. Aunque el nombre de Joab no aparece con tanta frecuencia en fuentes externas, las campañas militares que dirigió son coherentes con el contexto histórico conocido de la época. La Biblia relata su participación en la consolidación del reinado de David mediante acciones militares, y las pruebas arqueológicas de la época sugieren que estos conflictos formaban parte de las luchas de poder más amplias del antiguo Próximo Oriente. En el contexto más amplio de la historia militar antigua, Tiglat-Pileser III, el rey asirio, destaca como uno de los gobernantes más formidables. Conocido por sus campañas militares por Israel y la región, el reinado de Tiglat-Pileser III marca un momento crucial en la historia del antiguo Oriente Próximo. Los anales asirios, incluidos los famosos anales de Tiglat-Pileser, mencionan las campañas que pusieron partes de Israel bajo control asirio, confirmando los relatos bíblicos de las luchas de Israel con imperios externos. El genio militar de Tiglat-Pileser queda patente no solo en el éxito de sus campañas, sino también en el uso que hizo de la deportación y las alianzas estratégicas para mantener el control sobre los territorios conquistados. Estas tácticas, recogidas tanto en fuentes asirias como bíblicas, subrayan su papel fundamental en la configuración del panorama político de la época. La presencia de estos líderes militares tanto en fuentes bíblicas como externa aún proporciona una valiosa visión de la interconexión de Israel y sus imperios vecinos. Estas figuras no eran héroes aislados, sino participantes en un drama geopolítico mayor, en el que sus acciones influyeron en el auge y la caída de reinos. A través de las escrituras y la arqueología, sus historias cobran vida y permiten comprender mejor la compleja dinámica política y militar del mundo antiguo. Su legado se extiende más allá del texto bíblico, dando forma a la historia del antiguo Oriente Próximo. Al llegar al final de nuestra exploración de las apariciones inesperadas de personajes bíblicos fuera de la Biblia, resulta fascinante reflexionar sobre cómo los descubrimientos arqueológicos modernos siguen iluminando el mundo antiguo. Estos descubrimientos no solo validan la autenticidad histórica de los relatos bíblicos, sino que también revelan la profunda influencia que estas figuras tuvieron en la configuración de la trayectoria de la historia. Desde los bulliciosos mercados de la antigua Mesopotamia hasta las cortes reales de Egipto, las figuras que dieron forma a la narración bíblica eran algo más que líderes religiosos, formaban parte integrante del mundo antiguo en sentido amplio, y sus legados siguen desarrollándose hoy en día. Por ejemplo, el descubrimiento del cilindro de Ciro, que ilustra la política de tolerancia religiosa del rey persa y su apoyo al regreso de los israelitas a Jerusalén. Este artefacto no solo confirma el relato bíblico, sino que ofrece una visión fascinante de cómo el decreto de un gobernante repercutió en todo un imperio y cambió el curso de la historia de todo un pueblo. El papel de Ciro como figura de misericordia y liberación se destaca tanto en los textos bíblicos como en los externos, lo que demuestra que, incluso en el mundo antiguo, la política y la religión estaban profundamente entrelazadas.
Igualmente convincentes son las excavaciones en curso en la antigua Jerusalén, donde los estudiosos no dejan de descubrir pruebas que corroboran la narración bíblica del reinado del rey Ezequías. Las inscripciones que documentan estrategias militares, proyectos de construcción e incluso decretos personales de esta época muestran cómo el liderazgo de Ezequías no se limitó a cuestiones religiosas, sino que tuvo consecuencias políticas tangibles que afectaron a toda la región. Estos descubrimientos nos dan una idea más clara de cómo los reyes bíblicos eran figuras tanto espirituales como políticas, que gestionaban sus tierras con un cuidadoso equilibrio de diplomacia, guerra y gobierno. Además, a medida que se descubren más yacimientos arqueológicos en Egipto y Levante, los investigadores siguen hallando pruebas que vinculan a figuras como el faraón Necao e incluso a gobernantes menos conocidos con los relatos bíblicos. Estos hallazgos nos ayudan a comprender que Israel no estaba aislado, sino que formaba parte de un mundo rico e interconectado en el que el auge y la caída de cada reino tenían efectos dominó. Al fin y al cabo, la conexión entre los personajes bíblicos y el mundo histórico en general no se limita a confirmar detalles, sino que enriquece nuestra comprensión de las culturas antiguas y hace que la Biblia cobre vida de un modo que nunca habríamos imaginado. Así que, mientras seguimos descubriendo el pasado, sigamos planteándonos las preguntas que conectan la historia con los relatos que dan forma a nuestra fe. Si has disfrutado explorando estas conexiones inesperadas entre personajes bíblicos y el mundo antiguo, asegúrate de permanecer atento para saber más. El mundo de la arqueología sigue revelando secretos asombrosos que nos ayudan a entender la Biblia bajo una luz totalmente nueva. No se lo pierda, suscríbase, comparta y profundice con nosotros en la fascinante historia que conecta fe, cultura y descubrimiento.